Hola, buenas tardes, señores estudiantes. ¿Están viendo en sus pantallas? Estoy compartiendo. Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? A ver, ahora voy a poner el tema. ¿Ahora se ve? Se ve, doctor. Sí, doctor. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Voy a poner pantalla completa, a ver si ven. Hola, ¿ahora ven? Se ve, doctor. Ya. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, doctor. escucha, Sí, doctor. Ya, a ver, voy a intentar poner pantalla completa otra vez. Ahora sí, ¿ahora se ve pantalla completa? Sí, doctor. Ya. Vamos a iniciar entonces con la presentación del tema para hoy, y el tema es de diéresis. Los tiempos fundamentales de la técnica operatoria son diéresis, es lo que inicia la cirugía, ¿verdad? Es el corte o la incisión, es el primer procedimiento fundamental de toda la técnica. La diéresis es metódica y controlada. Se debe hacer en todos los tejidos para tener acceso a un órgano en una cavidad. Podemos tener para hacer la diéresis medios mecánicos como el bisturí, las tijeras, o térmicos como el electrobisturí y los rayos láser. Aquí vemos los tiempos, la diéresis, que es el primer tiempo, la técnica operatoria, y concluimos con la síntesis, que es lo último que se hace en una cirugía. En la técnica operatoria, nosotros tenemos todo el desarrollo de la parte de cirugía propiamente dicha, ¿no? O sea, es la técnica quirúrgica que se emplea para una operación. Entonces, ahora vamos a dedicarnos al primer tiempo de una operación, que es la diéresis. Es la división o separación de partes normalmente unidas, por ejemplo, la pared abdominal, la pared torácica, en la cabeza el cuero cabelludo, el cráneo. Entonces, todos estos procedimientos corresponden a las siguientes posibilidades: a una incisión, a una disección y a una divulsión. ¿Qué es la incisión? Es el acto de seccionar o cortar un tejido con bisturí o electrobisturí. Y la disección es la separación metódica de tejidos blandos de las partes de un órgano, o en su totalidad conservando su estructura. Entonces tenemos ahí las fascias de coalescencia. Por ejemplo, la vesícula y el hígado están unidos a través del peritoneo visceral de la vesícula y el peritoneo visceral del hígado. Entonces estos dos se unen, y cuando separamos buscamos ese plano. Ese plano donde se unen estos dos tejidos se llama fascia de coalescencia. Entonces la disección es separar esas fascias de coalescencia cuando éstas existen. Y la divulsión separa los tejidos de un órgano, evitando la destrucción total o parcial. Y se usa, por ejemplo, en plano muscular y en tejido adiposo. En un músculo se separan las fibras sin seccionarlas. Entonces eso es la divulsión. Aquí, por ejemplo, vemos la diéresis, la incisión, ¿verdad? Está yendo la incisión en distintos lugares. Por ejemplo, en el lado izquierdo de azul tenemos en el abdomen, y en el lado derecho está haciendo una incisión en tórax. La divulsión, vemos aquí, tenemos la separación de los tejidos, como vemos aquí, de forma instrumental, y también se puede hacer de forma digital, o sea, se introducen los dedos para separar un músculo o dos músculos sin dañarnos ni lesionarlos. Y la disección se utiliza para estos estudios anatómicos. En la clínica es útil para efectuar operaciones bien regladas y anatómicas, con una cicatrización más rápida y el postoperatorio fisiológico. La disección aguda se realiza con un instrumento cortante, quiere decir
seccionando, cortando. Y la disección Zoma se emplean instrumentos no cortantes, como ser las pinzas para separar algún tejido o material, o con alguna gasa que nos sirve como la torunda, que es un bolito de gasa que nos sirve para liberar los tejidos de unos de otros sin destruirlos. La disección aguda, estamos viendo aquí, se emplea en una cirugía laparoscópica, se está seccionando con la tijera y se está sosteniendo con una pinza. Acá, esta es la pinza que sostiene el tejido y esta es la tijera de Metzenbaum que va a seccionar el tejido. Esa es la disección aguda. La disección Zoma es solamente separar con el instrumento. La macrodisección se aplica en órganos visibles, como están viendo, como se hace en anatomía humana, en el anfiteatro, se disecan, ¿verdad? Eso es a visión directa, es la macrodisección. En un acto quirúrgico se hace lo mismo en tejido vivo. Y la microdisección es cuando el tejido es muy pequeño y se requiere de un instrumento, como en este caso, un microscopio para hacer una cirugía, por ejemplo, en otorinolaringología, en oftalmología, en neurocirugía o actualmente en la cirugía de los trasplantes, donde se hacen anastomosis vasculares en arterias pequeñas, en conductos pequeños, y se requiere de una ampliación para hacer esta anastomosis de manera muy favorable y que tenga una buena cicatrización. Luego tenemos el instrumental que se emplea para hacer la diéresis, la disección. Tenemos el instrumental activo, como son los bisturíes, las tijeras, como por ejemplo acá estamos viendo, hay que seccionar. Entonces es un instrumental activo cuya función es la de seccionar. Y el instrumental pasivo colabora, como por ejemplo acá las pinzas sostienen a este tejido para luego hacer la sección de este tejido. Entonces tenemos el instrumental activo en la diéresis y el pasivo en la diéresis que ayuda, coadyuva a este propósito. La manipulación del instrumental. El instrumental se manipula de forma adecuada para poder realizar la maniobra de manera más adecuada. Esta manipulación, como bien acá, el bisturí se toma como si fuera un lápiz, se apoya con el dedo índice para dar firmeza. El bisturí frío, el bisturí eléctrico igualmente como un lápiz y se da firmeza al movimiento para poder ver. Y las tijeras se toman con el dedo índice y el dedo anular para poder abrir, y el dedo pulgar y el dedo anular. Y el dedo índice apoya a las tijeras para que éstas firmemente se fijen en el tejido y puedan seccionarlos. Las diéresis deben hacerse una persona diestra, o sea que maneja la mano derecha de izquierda a derecha. Si está el tejido de lo lejos a lo próximo, de lo alejado a lo más próximo, y de abajo hacia arriba, porque muchas veces sangra. Si hacemos de arriba hacia abajo, la sangre nos llena el campo. Entonces tenemos que hacer de abajo para arriba para que la sangre por gravedad se deslice hacia abajo y así tengamos una visión más adecuada del tejido que estamos seccionando. Entonces, de izquierda a derecha, de lejos a próximo y de abajo hacia arriba. Esos son los principios básicos que debemos seguir. También tenemos que seguir, como en este caso, en esta cirugía, si vemos y el paciente es, en este caso, de sexo femenino, entonces debemos buscar algunos segmentos para que la cicatriz no sea tan visible. Ese es otro de los aspectos que debemos considerar para poder realizar una cirugía de forma adecuada. La diéresis magistral es aquella que se realiza por los planos, ¿no?, de inicio, introduciendo el bisturí 90 grados, inclinando a 45 grados y finalizando también con 90 grados en forma vertical. Ahora hay otra diéresis que es sobre sonda, como estamos viendo el ejemplo acá, para seccionar este tejido y respetar y no seccionar el tejido que está por dentro. Entonces se evita la lesión de los elementos nobles que están debajo, por ejemplo, arterias, vasos, etcétera, ¿verdad? Entonces solo se secciona el tejido superficial, cuidando el tejido noble que queremos nosotros evitar se dañe. Bien,
Los planos a tomar en cuenta son la piel, ¿no? Se deben hacer marcas cada 5 centímetros cuando la incisión es más larga. La relación con las líneas de Langer, los pliegues articulares, el tejido celular subcutáneo, las fascias y aponeurosis, el músculo y finalmente las serosas. Por ejemplo, en tórax veremos piel, el tejido celular, las fascias, luego los músculos de la pared torácica y ya entrando en la pleura finalmente. Y en el abdomen seguiremos igual, piel, tejido celular, las fascias o aponeurosis de los músculos abdominales y finalmente el peritoneo, ¿no? Entonces, para ingresar a la serosa se debe levantar esta manera de una tienda, elevar un poquito para seccionar y así no dañar al contenido de la cavidad, en este caso a los intestinos, o en el tórax al pulmón, y en el cerebro, en la cavidad craneana, evitar lesionar el cerebro como lugares de profundidad. Y estas son las líneas de Langer, donde vemos las incisiones deben seguir estas líneas para evitar y dejar menor cicatriz, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica y aquí ya es representado en la persona cómo deben realizarse las incisiones en cada uno de los segmentos. Bueno, con el electrobisturí, vemos aquí tenemos un electrobisturí. El polo positivo es la placa que se va a conectar al paciente y el polo negativo es el electrodo activo, el que va a seccionar. Entonces, el polo negativo es el activo, el que corta el lápiz con la diatermia, ¿verdad? Entonces, si no hay este circuito, no se produce la diéresis con el electrobisturí. También las tijeras se pueden realizar para hacer la sección. Algunos cirujanos pueden hacer con las tijeras la diéresis de la piel en el cuello, porque tiene un trayecto curvilíneo. Entonces, eso depende de la habilidad con la que realiza el cirujano la incisión. Los tipos de incisión lineales, como vamos a ver, son líneas que pueden ser rectas, curvas. Las circulares, circular puro, en los dedos, en el miembro superior o inferior, quiere decir trazar un círculo en el miembro o en el dedo, ¿no? A la misma altura. Elíptico, cuando este círculo es oblicuo. Oval, igualmente, cuando el tejido tiene esa característica, no es redondo, sino es oval. Y en colgajo, cuando vemos, por ejemplo, cuando se hace una amputación, se deja un poco más de tejido blando, piel, músculos, y el hueso unos 3-4 centímetros más dentro para dejar estos colgajos y cubrir la superficie cruenta de los huesos. Vamos a ver aquí algunos otros puntos como el raspaje o curetaje que se realizan, por ejemplo, en el útero, ¿no? Aquí vemos la cavidad uterina y una legra que está realizando el curetaje del endometrio, ¿no? Cuando ha habido un aborto incompleto, por ejemplo, en la cavidad se está realizando la limpieza del útero. O en los huesos, igual se usan las curetas para hacer un raspado del hueso y limpiar este segmento que tiene la patología, ¿no? Entonces, igualmente en los pacientes quemados, en algunos de ellos, especialmente los que tienen quemaduras de tercer grado, se pueden realizar un curetaje o un raspado del tejido que está quemado. Entonces, son los lugares donde se emplean el curetaje o raspaje. Lo más propio es el curetaje. Cuando se tiene tejido duro, como los huesos, se realiza también la diéresis. En este caso se emplean los antiguos son la sierra de Thiarrier. Aquí tenemos la sierra Gigli que se va usando actualmente, que es vemos acá, es esta cuerda, este alambre que tiene unas puntillas finas como salidas puntiformes alrededor del alambre que van seccionando y cortando el hueso. Y actualmente ya tenemos las sierras eléctricas para seccionar en lugar de esta, y las sierras vibradoras para hacer, por ejemplo, una esternotomía, como vamos a ver posteriormente. Entonces, estas son las sierras actuales que permiten abrir y seccionar los huesos.
Los requisitos básicos de las incisiones: simplicidad en su ejecución, respeto de los elementos anatómicos nobles, exposición conveniente, molestias postoperatorias mínimas, cicatriz estética. Como habíamos visto, hay que seguir estas líneas de Langer para que la cicatriz tenga un trazo más fino y no sean cicatrices duras, feas y queloides. También tenemos acá en distintos lugares que ya vamos a ir entrando a las incisiones que se hacen, por ejemplo, en el cuello, en la región posterior, en la región lateral y en la región anterior, las incisiones cervicales. Y vamos a ver ahora las incisiones que nos dan acceso a las grandes cavidades, ¿no? Vías de acceso torácicas, vías de acceso abdominal y vías de acceso al cráneo. Entonces, vías de acceso torácicas. Tenemos la toracotomía anterolateral, vamos a ir viendo la toracotomía posterolateral, la toracotomía axilar vertical, la toracotomía anterior y la esternotomía vertical, que tienen acceso a las distintas estructuras, como vamos a ver ahora. Hay otras clasificaciones que clasifican según el sitio de abordaje en incisiones laterales, posterolaterales, ¿no? Con preservación muscular, anteriores, axilares, esternotoracotomías que pueden ser transversales o medianas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas. La toracotomía anterolateral, de adelante hacia la región de la cara lateral, que van desde la línea media torácica anterior hasta la línea medio axilar. O sea, vemos la línea axilar media, hasta ahí se extiende esta toracotomía anterior, que nos permite tener acceso hacia el corazón en el lado izquierdo para realizar un masaje cardíaco en alguna situación de emergencia, urgencia, y para tener acceso a los pulmones, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la incisión que va desde la línea media hasta la parte media, línea medio axilar. Entonces, esa es la toracotomía anterolateral. El paciente debe estar en posición de decúbito. ¿Qué indicaciones tiene? Para un traumatismo cardíaco, para una biopsia de pulmón abierto, para una cirugía del pericardio. Las ventajas de fácil acceso al corazón, escasamente traumatizante, apertura y cierre son muy rápidos, y las limitaciones es difícil llegar al vértice del pulmón y difícil llegar al corazón derecho. Tenemos también la toracotomía anterior. Como podemos ver acá, en la parte anterior, tanto en la mujer como en el varón, desde el borde external hasta la línea axilar. O sea, es una mucho más pequeña todavía, ¿no?, que la anterior. Siguiendo el pliegue submamario, que es el lugar ideal para no dejar cicatrices visibles. Si es necesario una exposición adicional, se secciona el cartílago de la costilla superior en su extremo medial, acá, para tener un mayor acceso en caso de necesidad. Esta es una toracotomía anterior. Ahora vamos a ver la toracotomía posterolateral o toracotomía universal. Es la más amplia y grande que se realiza, que nos permite desde el espacio interescápulo vertebral llegar a la línea mamilar hacia adelante, ¿verdad? Entonces esta tiene un amplio acceso, como pueden ver, un amplio acceso que nos permite, como en este caso, ven ya suturada, nos permite un amplio acceso a toda la cavidad torácica. El paciente en decúbito lateral con el brazo extendido hacia arriba tiene las siguientes indicaciones. Es la que más se usa. Es ideal para mediastino posterior, elección en cirugía pulmonar, cirugía del esófago, cirugía de la aorta torácica, subclavia izquierda, si es en el lado izquierdo, ¿no? Y tiene las limitaciones de una inadecuada para el mediastino medio, o sea, no nos permite el mediastino medio, tiene otras incisiones que vamos a ver luego. Y se debe evitar en el trauma a menos que la lesión esté en un solo hemitórax. En un traumatismo muchas veces hay lesión en ambos lados, entonces en este caso tendríamos que hacer 2 incisiones. En esos casos es preferible hacer una esternotomía, como vamos a ver luego. Bien, la toracotomía
posterolateral, ¿no? Desde aquí atrás hasta adelante, como habíamos visto en esta toma que llega hasta aquí adelante, hasta la línea mamilar. Entonces, una amplia toracotomía, por eso se llama toracotomía universal. Bueno, la toracotomía axilar vertical, como pueden ver, aquí está la axila y una incisión vertical amplia, ¿no? Como vemos acá, es una longitud muchas veces hasta de 30 centímetros. Desde el hueco axilar hasta la costilla número 11, ¿bien? Es amplio. Para una cirugía de recambio valvular, para un CA de pulmón, para un quiste de pulmón, para otras indicaciones como simpatectomía cérvico-dorsal, biopsia del lóbulo superior del pulmón, enfermedad bulosa, y tiene una limitación que es la exposición limitada de las estructuras intratorácicas, ¿no? Entonces, es amplia, pero no puede servir para todo. La toracotomía axilar, ¿no? Tenemos una toracotomía un poco más reducida, que es la de 6 a 8 centímetros por debajo de la línea vellosa axilar, y la disección se realiza entre los músculos dorsal ancho y pectoral mayor, teniendo cuidado de preservar el nervio torácico largo. Como estamos viendo, es un poco más corta, ¿verdad? Se ingresa a la pleura a través del tercer espacio intercostal al resecar la costilla. En estos casos hay que resecar esa costilla para tener acceso a la cavidad. Bueno, y la esternotomía vertical, como pueden ver, en la línea media, ¿no? Los pacientes para tener acceso amplio a la cavidad torácica. Y hay una mini esternotomía, como pueden ver. Entonces, indicaciones: exposición de la aorta, grandes vasos, neoplasias del mediastino anterior. Esta entra al mediastino anterior, cirugía cardíaca y de la tráquea. Desde la escotadura media esternal hasta el apéndice sifoides, como vemos acá, todo el esternón. ¿Qué ventajas? Es rápida, pérdida mínima de sangre, no interfiere con los músculos de la cintura escapular, la exposición del corazón, aorta y sus ramas, menos dolor posoperatorio, permite el acceso de ambas cavidades pleurales. O sea, en el trauma, por ejemplo, puede ingresar al lado derecho y al lado izquierdo con facilidad. ¿Qué desventajas? Mala exposición de la cara posterior de los pulmones. Como pueden ver, es anterior y ya no se puede visualizar la parte posterior. Para esa se realiza la incisión posterolateral. Entonces, no todas sirven para todo, tienen las ventajas y sus desventajas. Bien, aquí vemos nuevamente la esternotomía media. Aquí tenemos una anterior, otra esternotomía media, y vamos a ver ahora la esternotomía transversa o esternotomía bilateral de Clausius. Entonces, esta consiste en seccionar el esternón en forma transversal y además ir sobre los ambos lados del tórax para tener acceso a ambos lados en casos de trauma o en caso de que tengamos un acceso a algún tumor, por ejemplo, un bocio intratorácico, un tumor de mediastino, del timo, etc. Indicaciones: ideal para el abordaje del híleo derecho o izquierdo pulmonar, para tumores grandes de mediastino anterior y mediastino y mediastino medio, para la cirugía del trasplante doble de pulmón, para la cirugía de metástasis pulmonar bilateral. O sea, tiene varios usos. Y tiene las ventajas de es útil cuando no se cuenta con los instrumentos necesarios para ejecutar una esternotomía media. Es útil para el acceso de ambos hemitórax, como estamos viendo, a ambos lados. Y además tiene la parte estética que tiene cicatrices menos desfigurantes, ¿no? ¿Y qué desventajas tiene esta incisión? ¿Qué desventajas? La recuperación es más difícil de todas las incisiones torácicas. Como pueden ver, hay insuficiencia respiratoria, dolor que dificulta ambos lados. Cuando es de un solo lado, el otro pulmón trabaja muy bien. Riesgo de lesión de los nervios frénicos y mala exposición del mediastino posterior, como todas las incisiones anteriores. Bien, la cirugía torácica mínimamente invasiva, que actualmente está también de moda, la diferencia entre una toracotomía y una mínima invasiva, que son 3 accesos que nos permiten
trabajar en la cavidad torácica y unas incisiones mínimas que dan una recuperación postoperatoria. Esta es la tendencia actual de todas las cirugías, en todas las áreas, ¿verdad? La mínimamente invasiva. Y que vemos acá, la cirugía videoasistida. Si no tenemos videoasistencia, no se puede operar. Aquí tenemos accesos o por un solo acceso, y aquí ya estamos viendo en la cavidad intratorácica la disección de los vasos que están ahí, los pulmones. Entonces, actualmente esta es la cirugía que se está prefiriendo los cirujanos. En el abdomen, ¿qué tenemos? En el abdomen vamos a tener las laparotomías, ¿no? Las laparotomías que pueden clasificarse según su dirección en verticales, transversas, que pueden ser horizontales, oblicuas, curvas, y en mixtas, que combinan unas verticales con transversas o con oblicuas. De acuerdo a su situación, pueden ser anteriores, laterales o extrarrectales, posteriores o lumbares, tóraco-laparotomías y transtorácicas. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas. Por ejemplo, aquí tenemos las incisiones verticales, ¿no? Como podemos ver acá, las incisiones transrectales, pararrectal interna, las incisiones oblicuas, o estas como clasificada la incisión de Kocher, que se usaba mucho para tener acceso a la vesícula biliar, o aquí tenemos incisiones mixtas, ¿verdad? Que van a ir a interesar al recto abdominal anterior, pararrectal externa y luego a los músculos oblicuos mayor y menor. Tenemos acá también las transversas curvas, curvilíneas para las cirugías de hernias umbilicales, o esta que es la Fan Steel para una cirugía de una cesárea, para que no deje cicatriz y la mujer pueda usar un bikini que va a cubrir esta cicatriz totalmente. También tenemos acá incisiones transversas, ¿no? Que van, o acá tenemos algunas mixtas, verticales, curvas, oblicuas, verticales, y aquí tenemos otra incisión oblicua, ¿no? Las paramedianas. Entonces, la incisión mediana es aquella que va en la línea media, en la línea alba, y dependiendo la extensión hasta para ver a qué órgano vamos a acceder. Aquí tenemos también esta, por ejemplo, es una incisión mixta que combina una vertical con una oblicua. Entonces tenemos variedad de incisiones para el acceso y para distintas cirugías. Aquí tenemos la incisión de Kocher que dijimos, oblicua, que era para tener acceso a la vesícula, y estas eran las suturas. O en este caso, algunas otras en las incisiones lumbares, donde se tiene acceso a la región lumbar posterior, ¿no? Una oblicua que va a llegar a la región lumbar posterior. Según el modo de atravesar la pared, pueden ser simples o complejas, ¿no? Vamos a ver, en relación a la cicatriz umbilical, pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales, como habíamos visto. Aquí vemos, el ombligo, ¿no? Lo que está por encima son supraumbilicales, lo que está por debajo, infraumbilicales. Eso para orientarnos en la incisión. Como podemos ver, aquí hay otras incisiones, la incisión de Kocher oblicua en la línea media supraumbilical, ¿no? Línea media infraumbilical, la Fan Steel, la incisión de McBurney, que es oblicua para el apéndice, y tenemos la lumbotomía, que apenas está apareciendo ya la parte final de esta incisión. Diferentes incisiones que tenemos, o para una sola, para un órgano, también hay varias incisiones, ¿no? Por ejemplo, esta es la incisión transversa para tener acceso al apéndice, o Rocky Davis, así se llama. La incisión de McBurney, que es oblicua y estrellada, que va divulsionando los músculos, ¿verdad? En este sentido y en sentido transverso. Bueno, la incisión paramediana derecha o de vertical infraumbilical para tener acceso al apéndice, o la incisión mediana infraumbilical cuando el apéndice está complicado y pensamos que es una peritonitis y vamos a necesitar ampliar estas incisiones. Entonces, en la línea media es mucho más fácil ampliar
para tener un acceso a toda la cavidad y hacer una buena limpieza. Como pueden ver, para distintas cirugías de un solo órgano, distintas incisiones para tener acceso mejor en algunos casos. Entonces, no es solamente una incisión para un determinado órgano. Igual que para la vesícula, tenemos diferentes incisiones. Bueno, las incisiones ya incluyendo cuando tenemos pacientes con trauma, muchas veces tenemos lesiones abdominales y también lesiones torácicas. En este caso, o en patologías importantes como en el aneurisma de aorta, tórax abdominal, tenemos que tener acceso al abdomen y al tórax. Entonces, es una abdominotorácica, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicaciones tienen estas incisiones? Corrección de una hernia esofágica. La hernia esofágica atraviesa el diafragma, tanto desde el infradiafragma hasta el nivel supradiafragmático, y requerimos muchas veces por las adherencias liberar en tórax. Entonces se ingresa a tórax, ¿no? Resección del esófago distal, resección de la unión cardioesofágica, o sea, esófago, sigue, ¿no? El estómago superior, traumatismos de pared superior del abdomen, ¿no? Con lesiones hepáticas o del vaso, operaciones de la aorta torácica y abdominal, que es el ejemplo, y operaciones de estructuras retroperitoneales, como ser riñones, aorta, tóraco abdominal, etc. Entonces, son cirugías muy grandes y las incisiones son también muy amplias. Otras abdominotorácicas más pequeñas, como pueden ver, el abdomen hace una incisión oblicua y tiene un acceso en la parte inferior al tórax, ¿no? A través del 10º espacio intercostal. En el abdomen, igualmente, las cirugías mínimamente invasivas se están realizando, ¿no? Como podemos ver acá, para una cirugía de la vesícula biliar, ya no son incisiones grandes, son incisiones de 1 centímetro, 2, y incisiones de 5 milímetros, 2. Comparando con esta que tiene 12 centímetros aproximadamente, en el postoperatorio el dolor es mucho menor y es más llevadero, se alimenta más rápido, hay una manipulación mucho más delicada de los intestinos, ¿no? Entonces, los puertos de ingreso pueden ser de 12 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros y 3 milímetros. Actualmente, estas de 3 milímetros, los instrumentos son tan delgados que se ha denominado ya no cirugía laparoscópica, sino cirugía acuscópica, como si se estuviera hablando de agujas, ¿no? Claro que son de 3 milímetros, 2 milímetros, son gruesas comparadas con una aguja, pero comparadas con esta incisión, una de 3 milímetros, entonces seguramente el paciente va a preferir esa, ¿no? Entonces se llama, cuando son así incisiones mínimas, pequeñas de 3 milímetros, se llama cirugía acuscópica. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos. También se está realizando la cirugía de una vesícula a través de esta incisión con instrumentos de 5 milímetros, como pueden ver. O actualmente inclusive ya se está prefiriendo hacer la cirugía con una sola incisión en el ombligo de 2 centímetros e introducir los trócares todos por esta sola vía de ingreso para operar algunas estructuras como el apéndice, la vesícula, y alguna vez para explorar algún caso de trauma, pero la evolución de la tecnología nos permite que actualmente podamos hacer esto o ingresar en la cirugía robótica. Al cráneo tenemos las craneotomías, dependiendo del lugar, frontal, lateral, que pueden ser para parietal o temporales, y posteriores para el lóbulo occipital y para el bulbo raquídeo. Entonces vamos a ir viendo aquí, es la apertura del cráneo para exponer el cerebro dañado, en este caso alguna lesión. Por su localización pueden ser frontal, parietal, temporal y occipital, como vamos a ver ahora. Diferencia entre un hematoma epidural y subdural, ¿no? El epidural está por encima de la dura madre y el subdural está por debajo, como pueden ver, en contacto con el cerebro. Entonces, dependiendo de esto, también la craneotomía puede ser llegar hasta el cráneo y evacuar este hematoma
peridural o en otros casos abrir la dura madre y tener acceso casi directamente en contacto con el cerebro, ¿no? Esto dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente. Tenemos aquí en la región frontal, se hace la craneotomía de la región frontal, se abre el hueso para tener acceso al espacio del cerebro y realizar el tratamiento. Y luego se hace la reconstrucción y la sutura y el paciente queda así con una incisión amplia, como pueden ver, amplia, que luego se restaura, ¿no? Esa es la craneotomía frontal. La craneotomía parietal, tener acceso al lóbulo parietal, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, se tiene un acceso al lóbulo parietal y se puede ingresar a la cavidad y ver la patología que hemos diagnosticado para hacer el tratamiento y luego las reconstrucciones, igual que la anterior. La craneotomía temporal, cuando hay lesión en el lóbulo temporal, ¿no? Se hace una craneotomía un poco más baja que la parietal, que está aquí al borde del pabellón auricular, y tener acceso al lóbulo temporal y realizar el tratamiento quirúrgico respectivo. En la región occipital tenemos las craneotomías posteriores que nos pueden dar acceso aquí al lóbulo occipital, a la parte del cerebelo y al bulbo raquídeo. Como pueden ver, esta es la lesión que se configura, o muchas veces cuando la patología está aquí, a este nivel del bulbo raquídeo, se hace la craneotomía occipital, o para resolver algunos problemas de carácter congénito, como en este caso, para resolver esto se hacen las craneotomías occipitales, ¿no? Ahora, actualmente, como habíamos mencionado, está de moda también, no solo ahora, hace ya muchos años, la cirugía que es mínimamente invasiva a nivel de la cavidad craneana. En este caso tenemos la cirugía transesfenoidal endoscópica ampliada para algunos tumores de la hipófisis, por ejemplo, ¿verdad? Es una técnica mínimamente invasiva, da una visión panorámica por el endoscopio, como ustedes están viendo, un endoscopio que nos permite ver la arteria, la hipófisis, ¿no? La carótida. Entonces tenemos acceso a la cavidad a través de incisiones pequeñas. Se recomienda micro como macro adenomas que pueden ser resueltos en la hipófisis, un microadenoma o un macroadenoma, dependiendo del tamaño del tumor que esté en la hipófisis. Entonces se realiza esta cirugía de la siguiente manera. A través de la cavidad nasal se llega al esfenoides, se abre el esfenoides, se abre la silla turca, ¿no? Y se tiene acceso a el tumor, entonces, de la hipófisis, ¿verdad? Igualmente, como pueden ver acá, está la hipófisis y el tumor, y se está resecando ese tumor a través de una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías actuales que tenemos tanto en cavidad craneana, en cavidad torácica, en cavidad abdominal, en cavidad pélvica, e inclusive se está realizando para algunas cirugías vasculares periféricas, este tipo de cirugía bajo endoscopía, ¿no? Video asistida, así se llama, porque hay que ver todo esto, como estamos viendo acá, a través de un monitor, porque no vemos directamente, el monitor nos muestra y nosotros trabajamos viendo en ese monitor. Bien, con esto hemos concluido el tema, incluyendo la clase de la próxima semana, donde hemos abarcado todos los temas de este capítulo, este tema, y si tienen alguna pregunta, tal vez podríamos intercambiar alguna idea. Tenemos todavía, ya prácticamente hemos concluido el horario, ¿no? Entonces, con esto, bien, con esto hemos concluido el tema y si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, no habiendo preguntas, que tengan ustedes